¿Eres de los que se disculpa absolutamente por todo por miedo a ser una carga con los demás? Si te identificas con esto, este podcast te va a interesar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Conversando con el Elefante desde donde sea que nos esté escuchando. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora donde vamos a hablar de temas de psicología que nos interesan a todos de una forma muy coloquial, muy dinámica y sobre todo lo más cercana posible. El día de hoy vamos a abordar un tema que desafortunadamente vemos muchísimo en consulta e incluso como un patrón de comportamiento y algo que siempre me dicen. La típica frase y me enoja no por el paciente, sino digo, ¿qué tuvo que haber vivido esta persona para tener tanto miedo de ser una carga? O sentirse una carga por plasmar algún tipo de necesidad. Desafortunadamente esto es una constante que vamos viendo dentro de la consulta y entonces ir rompiendo todas estas creencias nucleares es bien complejo y bueno, y es, diría un profesor, todo un parto a lo largo del proceso. Exactamente. Esta frase justamente tiene que ver mucho más con un perdón por lo que voy a decir, perdón si te molesto, discúlpame si no te hice sentir bien, o la típica de las personas que normalmente están a expectativa de que los quieran alejar o hacer a un lado de cualquier evento social, de cualquier lugar en el que se encuentren o incluso de cualquier plan. Esto es lo que le vamos a llamar la famosa autocancelación o autoanulación. Esto se ve sobre todo en los círculos sociales y se ve sobre todo con personas que normalmente tienden mucho más a la introversión. Y sobre todo en ese sentido, ahorita con esto que vas mencionando, lo que inspiró de hecho este episodio fue que justamente es algo que normalmente no se visualiza, es algo que no se ve y como lo mencionabas hace ratito, es algo que inclusive molesta. Molesta tanto a la persona porque no le permite añadirse correctamente a sus entornos, como incluso nos ha tocado escuchar personas que se molestan por esto, se molestan con alguien que todo el tiempo se está disculpando por lo que está pensando, diciendo. Fastidio. Exactamente, se sienten fastidiados por ello, sienten que todo el tiempo tienen que estar cargando con una persona, entonces la verdad es que es muy complejo y muy difícil, pero bueno, en ese sentido, esta autocancelación o esta autoanulación social no es como tal una estrategia psicológica de por molestar o por nada molestar. Más porque sí. Sí, esto más bien es una estrategia de supervivencia. Desafortunadamente. Las personas que normalmente atienden a la autocancelación o autoanulación están intentando sobrevivir. ¿A qué están intentando sobrevivir? A no ser aislados. Normalmente la gente que se nulifica o que dice no importa lo que yo piense, no importa lo que yo sienta, no importa dónde yo quiera ir, todo es a tu contentillo o a lo que tú quieras, es una estrategia de supervivencia para no ser aislados por el entorno. La manera que yo tengo de acoplarme a mis círculos sociales es a través de que estos, la complacencia. Exactamente, me digan cómo los puedo complacer. De hecho, en realidad, digo, esto ya está súper cognitivo-conductual para mí, en todos los sentidos, porque estamos hablando de creencias nucleares de donde principalmente vamos a tener muchísimo miedo al abandono y al rechazo, ya traduciendo un poquito lo que decías, ahí sí, y por otro lado, es esta creencia de si yo no molesto, si soy perfecto, o muy a la mexicana, si yo no doy lata, le voy a caer bien a las personas. Entonces, es ahí, por eso decía yo que me molestaba tanto o me causaba tanto conflicto cuando me toca ver estas personas, porque siempre me pregunto qué tuvieron que haber vivido. Y es donde estamos hablando de que esta integración de la persona, desafortunadamente a lo largo de su infancia, estuvo limitada o peor aún condicionada. Sí, te voy a integrar siempre y cuando no te voy a dar amor siempre y cuando te portes bien, siempre y cuando no te estés quejando, siempre y cuando no me digas lo que sientes. Ojo, aquí estoy utilizando frases genéricas comunes que son las que escuchamos dentro de la consulta, pero normalmente donde suele estar muy limitado es en esta parte emocional. Siempre y cuando yo no tuviera una manifestación emocional tanto
positiva, negativa, sabemos que no hay emociones negativas ni positivas, pero coloquialmente para poder entendernos, pues ahí es donde recibía yo cierta atención o incluso me querían. Y es de donde viene este condicionamiento. ¿Cuál es el problema? Que la persona con esta creencia nuclear lo generaliza a todos los entornos de su vida y es ahí donde para los demás puede llegar a ser muy molesto. Pero de entrada va a ser una persona que pues cae bien o simplemente no nos enteramos de su existencia porque no da lata. Exactamente. En ocasiones, o cae bien porque siempre nos complace. Que refuerza justamente esta visión de ser perfecto desde el punto de vista de no doy lata. Soy perfecto desde el punto de vista de no estoy dañando a los demás. Soy perfecto desde el punto de vista de no estoy haciendo sentir incómoda a nadie. Que desde justamente el tema de la terapia de esquemas de Jeffrey Young habla mucho más de un concepto que se le llama de defectividad vergüenza. Básicamente, yo como persona produzco vergüenza, produzco asco, produzco rechazo. Entonces es mucho más probable que la gente me rechace, me aísle, me haga a un lado. Por ende, todos mis esfuerzos van a ir hacia ser lo menos conflictivo posible, lo menos incómodo posible, lo menos molesto posible para mi entorno. Y a partir de ello, básicamente lo que implica esto, por esa misma razón tenemos gente que tiende a la disculpa, que normalmente es preventiva. Perdón por lo que te voy a decir, discúlpame si te voy a hacer sentir mal, entra a cualquier lugar y entonces es perdón por cómo me estoy presentando, todo el tiempo está pidiendo disculpas. Entonces, es una disculpa anticipatoria porque como siento o percibo que mi presencia va a dañar a los demás o va a agredir a los demás, entonces a partir de ello, primero me disculpo. Y lo segundo, vamos a tener personas, como mencionabas, que todo el tiempo van a estar intentando complacer. Al todo el tiempo estar intentando complacer a los demás, voy a ser una persona con muchas dificultades personales, porque mi personalidad, mi forma de visualizar el mundo es a través de todo el tiempo estar para los demás. Si los demás dicen, sí, es que el pobre es pobre porque quiere, yo me voy a estar riendo con ellos. Si del otro lado tenemos gente que dice, ay no, pobre de la gente que está sufriendo y demás, sí, no, totalmente, es que es terrible. Entonces todo el tiempo voy a estar en este tipo de contradicciones. Y segundo, incluso me voy a sentir faltante a mí mismo o mí misma, porque justamente a partir de ello mi visión de vida se está viendo todo el tiempo moldeada a partir del círculo en el que yo me encuentre. De hecho, teóricamente vamos a ver, pero lo decías bien, personas muy introvertidas y tranquilas. Yo más bien aquí lo cuestionaría muchísimo, porque por lo mismo de que estas personas no saben poner límites, porque les da muchísimo miedo y puedo entender perfectamente desde dónde viene, entonces van a ser muy permisivos y por ende más vulnerables a ciertos tipos de violencia. Violencia del entorno, no plasmar alguna necesidad, peor aún que algo les molesta o que necesitan algo. Entonces vamos a tener a personas contenidas muy emocionalmente, con mucha tendencia a la depresión y a la ansiedad, si no es que con estos dos diagnósticos. Entonces ahí es donde se vuelve bastante tricky, porque ahí es donde preocupa. Ya cuando estas personas por fin hablan, es porque ya están hasta la madre. En el límite, el vasito ya fue rebasado. Y entonces es ahí donde suele ser mucho más peligroso y mucho más complicado, porque es empezar a cambiar un patrón de vida y peor aún porque se sienten mal de quererlo cambiar. Pero, y entonces es ahí donde es estar trabajando en este vaivén constante de todas estas creencias nucleares, sobre todo para que puedan empezar a ser mucho más funcionales con su entorno. De hecho, aquí hay que tener un punto a consideración. Mencionabas, es que sí, no solamente va a ser gente que es muy tranquila, de hecho no necesariamente va a ser gente muy tranquila, de hecho a veces es gente demasiado intensa en complacer, pero qué es lo que hice mal, pero qué es lo que pasó, pero qué es lo que sucedió, en cómo puedo mejorar, cómo puedo solucionar, pero te llevo al cine, te llevo a la cena, te llevo a donde tú me digas, porque me siento súper mal, porque te hice sentir mal. Entonces todo el tiempo voy a estar con una intensidad alta también, intentando complacer a los demás. Esto muchas veces puede llevar a un síndrome de burnout. El síndrome de burnout, por cierto, si ya
ya escuchaste el podcast pasado, te lo dejamos aquí, que tiene que ver con no autodiagnosticarse. No te autodiagnostiques con esto siguiente que voy a decir. El síndrome de burnout es mucho más atribuido a temas laborales que tienen que ver con un estrés y una fatiga muy grande sostenida durante el tiempo, y entonces a partir de ello yo ya me siento quemado, yo ya siento que no puedo conmigo mismo. Esto es algo que ocurre justamente con estas personas que tienden a la autocancelación. Como todo el tiempo estoy intentando estar para los demás, complacer a los demás, mi 100% lo tengo ahí y ya no puedo pensar en nada más, me siento agotado, me siento exhausto, me siento que ya no puedo con nada más, porque es cierto, tienes demasiados esfuerzos guiados en que la otra persona se sienta bien. Entonces, claro que va a ser desgastante. Y sobre todo porque si hay algunas personas que tienen la intencionalidad de empezar a hacer un cambio, normalmente vamos a tener personas que como no están acostumbrados a que este ser hable, por así decirlo, o lo toman muy en cuenta o lo tiran a loco. Ay, si tú nunca te quejas, ay, si tú nunca dices nada, ay, no se hace así por esta, sí, pero no sabemos si esa ya es la número 100 dentro de la persona. Claro. Entonces ahí es donde viene el riesgo. Ahí sí, para irlo tomando en cuenta un poco. Claro, y ahí justamente en este tipo de casos también son personas que mucho de su valor está relacionado con la productividad. Como intento ser lo más productivo posible, entonces si no estoy haciendo las cosas en pro de o generar dinero o generar un ambiente agradable que o la otra ayudar persona a los esté demás, contenta. Exactamente, entonces mi valor se pierde, y como mi valor está tan añadido a la productividad, todo lo que no resuene con ello, entonces va a ser terrible y yo estoy haciendo las cosas terriblemente mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también en ese sentido muchas veces tenemos, por ejemplo, a padres de familia, o incluso pues a parejas que todo el tiempo están visualizando desde la productividad una forma en la cual complacer a los demás. Viene la esposa, viene los hijos, viene quien tú me digas, y entonces les dice, es que necesito más de ti. Y entonces ahí es donde ya no pueden, ya no saben qué más hacer, porque según ellos estaban complaciendo a la familia a través de la productividad, a través de generar, por ejemplo, a través de estar trabajando, y entonces les compro todo lo que quieran y resulta ser que no es suficiente. Resulta ser que no estoy haciendo lo suficiente y me siento abrumado por ello. Me siento súper mal por ello, y entonces muchas veces de aquí tenemos gente que termina teniendo estos colapsos nerviosos, ataques de ansiedad, etcétera, que nunca había sido así. Es la primera vez que pasa, pero es porque ya están sobrepasados, porque la forma en la que estas personas terminan siendo tan complacientes, o como le llaman coloquialmente como people pleaser, termina siendo a través de este factor de productividad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de ocasiones, porque la gente, si su valor se resuena mucho más en complacer a los demás, normalmente vamos a tener este tipo de dificultades. Y muy importante, ¿cómo se trabaja esto? Porque, híjole, para nosotros es una labor titánica justamente de empezar a romper esas creencias y sobre todo irlos exponiendo a su entorno. Digo, hay unas técnicas muy sencillas para que las empieces a aplicar si te cachas con ciertas conductas de estas, pero a grosso modo, dentro de la terapia, ahí sí, hay un ejercicio que a este tipo de pacientes siempre les dejo, que es como, ¿qué quieres tú? No me interesa si es algo muy tonto. Un chocolatito. Déjate tú, que vamos a desayunar lo que quieran. No, ¿cómo quieres tus huevitos revueltos, estrellados, con jamón? Puede sonar muy tonto, lo sé, pero sí para que empiecen con este ejercicio constante de que empiecen a tener presente qué es lo que quieren ellos. Por otra parte, viene todo este reconocimiento emocional, porque por lo mismo de que lo anulan constantemente, ya no lo identifican, ya es un malestar sostenido a lo largo del tiempo. Entonces viene todo este trabajo de identificación emocional que suele estar muy reprimido, para entonces ya llevarlo a acciones y a solución de conflictos.
Otro punto también, estas personas son tan intolerantes al malestar ajeno que entonces tantito malestar suelen retraerse, y es donde también viene empezar a normalizar y a resignificar el conflicto, que es parte de nuestra vida y que también es normal. Me atrevo a decir que es uno de los escalones más difíciles por el nivel de incomodidad que les genera, pero entonces ahí ya tuve que haber hecho toda una labor previa de psicoeducación y mucha reestructuración cognitiva para que puedan identificar por qué es importante. Y sobre todo, aquí sí, me lo salté, pero muy al inicio, que ellos identifiquen que esto es un problema. Claro. No tanto un estilo de vida y una forma de ser, sino más bien un problema por todas las consecuencias que pueden llegar a tener para ellos, y también cómo su vida empieza a cambiar en cuanto se empiezan a tomar ellos mismos en cuenta. Generalmente este tipo de personas, de hecho, empieza a tener mejoras en el momento en el que empieza a hablar. Le temen demasiado hablar, pero le temen muchísimo. No sé tú, perdón, son estos pacientes que tienes que estar como de, ¿y qué más? Ajá. ¿Y qué más? Sí, ¿Y sí, qué sí. más? ¿Y qué más? Es complejo y es pesado. Sí, exactamente. Pero justamente cuando empiezan a hablar se dan cuenta de que el problema no es tan grande como ellos creen, o que tiene una solución por un lugar en el que ellos no creían, y entonces a partir de ello va mejorando. Y ojo, este es un punto muy complejo, porque ¿cuál es el mayor conflicto o el mayor problema de las personas que se autocancelan o se autoanulan? De hecho, el mayor problema es la desvivisión. Sí. Este perfil de personas muchas veces hay mucha tendencia. Exactamente. Terminan llegando a este tipo de intentos o de ideación, porque al final del día es: yo estoy dañando, yo estoy agrediendo, yo no estoy siendo suficiente para los demás. Y es más, lo mejor para los demás es que yo ya no estuviera. Justo. Lo mejor para los demás es que yo ya no los estuviera molestando. La gente va a estar mucho mejor sin mí. Y entonces todo este tipo de pensamientos, regresamos al punto, como no los externo, como no los señalo con nadie, terminan creciendo hasta el punto donde de pronto, ¡pum!, ahora sí que explota el problema, y ahora sí tenemos un problemón presente. Entonces hay que tener a consideración este tipo de puntos, porque justamente si eres una persona que tiende a autocancelarse, el mayor problema con esto es que efectivamente va a terminar existiendo un problemón para el entorno, pero porque en realidad no te estás dando el valor que mereces, no estamos señalando realmente cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo las perspectivas, y sobre todo porque tememos más a que la gente se sienta mal con nosotros, cuestión que genuinamente es todo lo contrario. Uh-huh. Todas las personas tenemos un entorno de apoyo, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea alguien con el que podamos empezar a abordarlo y platicarlo. Y con que tengas una o un par de personas es suficiente para empezar a solucionar este problema. Entre pequeños ejercicios que puedes empezar a aplicar, yo sí te invito, pregunta, sí. Ahí sí. ¿Por qué? Porque luego pues yo asumo que para el otro soy una carga. Claro. Es bien chistoso, porque cuando empiezo a trabajar esto en la terapia es como, es que seguramente se enojó conmigo por tal, ok, ve, tarea, ve y pregúntale, ya que rompí la barrera de que puedan llegar a preguntar, porque obviamente está el miedo constante. Entonces es bellísimo porque se llevan unas sorpresas y llegan bien emocionados a la consulta y es como, ¿qué crees? No era conmigo, no era yo el problema, o le pregunté y al contrario, me dijo que con todo gusto me podía apoyar, y le dije y me recalcó cuánto me quería, y entonces son estas conductas justamente de exposición donde los voy exponiendo a su miedo, pero obviamente con ciertas personas, para que también vayan corroborando y rompiendo estas creencias. Claro. Porque muchas de las veces, desafortunadamente, muchos papás pues no, a ver, teóricamente hablando, ningún papá hace daño intencionalmente. Uh-huh. Si nos quedamos con este supuesto, si desafortunadamente te tocó un papá de estos, muy difícilmente fue con la intención de hacerte daño. Uh-huh. Y entonces luego son hijos que tienen la oportunidad de platicar con sus papás y romper todas estas creencias, y eso también los libera. Sí. Más difícil aún cuando no pueden hablar. Sí. Porque genuinamente tenemos un papá pues violento, agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. O cerrado. También es como, bueno, pasa. Por ahí no, pero no significa que con el resto de tu entorno tenga que pasar igual. Y que justamente ahí, de hecho, vas tocando un punto bastante importante. Las personas que tienden a la autocancelación normalmente tiene que ver justamente con algo que mencionabas anteriormente, y es padres que tienden al condicionamiento. Sí.
Tú importas y vales cuando haces las cosas bien, cuando no estás molestando. Mira qué bonito mi niño que está bien portadito. Y si haces cualquier cosa que no le encantan a los papás, es que todo es un problema contigo, no se puede contigo, maldita sea. Y entonces son muy, incluso ni siquiera son físicamente agresivos. Normalmente las personas que tienden a autocancelarse, los padres fueron muy verbalmente agresivos. Entonces, esto también, y el reforzamiento estuvo siempre y cuando te hayas quedado calladito, sentadito y no pasó nada. Este tipo de cosas también pasan, por ejemplo, pasa mucho con niños que, por ejemplo, van al fútbol y este tipo de padres que cuando su hijo metió 2 goles o 3 goles, fue... No, tú eres crack, Messi, Cristiano, vas a ser el top del top y todo es buenísimo. El día de hoy metiste 2 goles, el día de hoy vamos a comer pizza y esto y aquello. Todo súper bien. Hubo otro día en el que no metió goles y entonces... Ok, vamos a la casa. No, es que tenías ahí el tiro y no lo metiste. No, es que de verdad yo no entiendo. O sea, entonces me mentiste el partido pasado. Yo pensé que estaba con Messi y ahorita me mentiste entonces. Entonces, lo que terminan interiorizando estos niños es solamente valgo cuando estoy haciendo las cosas bien. O solamente valgo cuando estoy sentadito, bien portadito. Solamente valgo cuando estoy estudiando. Solamente valgo cuando soy productivo para mi familia o para los demás. De ahí es de donde recae justamente esta representación hacia mi entorno, como los amigos o familiares. Y de hecho, con este ejemplo concreto que acabas de dar, suelen ser papás que según ellos estaban motivando a sus hijos. Que esta era la forma de reforzarles y explicarles justamente, o de decirles es que lo hiciste súper bien y demás. Claro. Pero y bueno, en el mejor de los casos como, caray, no me había dado cuenta, ¿qué hago para cambiarlo? O sea, no, lo que decías, yo no quería ningún eso. Padre daña a propósito. Bueno, casi ningún padre. Casi ningún padre. Y hay papás donde, pues yo no lo hice con esa intención, allá él, ¿no? Claro. O sea, donde pues así me educaron a mí también. Y pues ni modo, que se aguante y pues que él solito lo haga. Es ahí donde tenemos que apoyar el entorno. De hecho, hay sin caer en... Bueno, esto no es una patología, sino más bien es una tendencia de comportamiento, más que nada, ¿no? Pero hay muchos libros, por ejemplo, que sí me ha tocado ver sobre hijos, bueno, más bien que maduraron muy rápido. Que maduraron muy rápido y que tuvieron que anular justamente sus necesidades para poder adaptarse a las necesidades del entorno. Sí, si tú fuiste un pequeño adultito, también puede ser, recuerda no autodiagnosticarte, pero sí puede ser que hayas llegado a vivir con esto porque justamente, y esto es algo que pasa desde términos, me voy a ir por ejemplo a términos DBT, existe algo que se le llama RO-DBT o DBT radicalmente abierto. Esto se trabaja sobre todo con las personas que tienden mucho más al sobrecontrol emocional. La gente que tiende mucho más al sobrecontrol emocional también tiende a la autoanulación. ¿Por qué? Porque estoy intentando reprimir demasiado mis emociones. Normalmente la gente que tiende al sobrecontrol emocional, el perfil de padres se ha identificado desde la investigación, que por cierto no es tanta, y ahorita te voy a explicar por qué. Hay 3 perfiles de padres. El primero es un perfil de padre se le llama punitivo. Es decir, estos padres que todo el tiempo te están diciendo ¿por qué te sentaste así? ¿Por qué moviste esto? Esto no es de esta manera. Todo el tiempo están regañando, ¿vale? Todo el tiempo están siendo señaladores de algún defecto. El segundo perfil de padres es un perfil de padre sobreprotector. Es decir, tienes un problema allá afuera, es una jungla allá afuera y lo único bueno es aquí adentro de casa. Entonces, no salgas en ningún momento. Y el tercer perfil de padres son padres desregulados. Los padres que todo el tiempo se ponen una guarapeta, inclusive se drogan, los ves hasta acá de deudas y todo el tiempo es un problema. Y entonces el niño lo que entiende a partir de estos 3 perfiles de padres es, si los padres son punitivos, pues entonces no me puedo salir de esta línea.
Si Claro. los padres son sobreprotectores, es cierto, todo lo que hay allá afuera es malo y todo el tiempo voy a estar a expensas de que no me dañen y no me lastimen. O si los padres se desregulan o eran desregulados emocionalmente, entonces es volteo a ver todo el desastre que están haciendo esas personas que son mis progenitores y digo, Nel, no quiero eso, estoy viendo, o sea, yo soy el que está visualizando todos los problemas que se generaron por esa desregulación. Entonces, Claro. la mejor solución que puedo tener es sobrecontrolarme. Y muchas veces este perfil de personas se autoanula por lo mismo. Porque estoy tan, controlando. Exactamente, estoy controlando tanto mis emociones que en realidad no estás controlando, estás reprimiendo muchas veces, que te anulas. Y entonces esto se convierte en un problema. Te mencionaba, no hay tanta investigación en RoDBT, pero tiene que ver con un tema. Las personas que tienden al sobrecontrol emocional normalmente desisten muy fácil de la terapia. Porque alguna cosa que no les agrade, que no les guste, que no les parezca, y entonces no tienden a ser tan confrontativos, o por el contrario, ya te juzgaron 40 veces en la cabeza por lo que dijiste y se van. Justo. Entonces, eso muchas veces puede llegar a ocurrir. Entonces, es difícil hacer investigación sobre este perfil de consultantes si este perfil de consultantes no va a terapia, tanto. Justamente. De hecho, hay mucha investigación sobre que desisten de la terapia por lo mismo. Porque justamente e incluso este tipo de personas que se autoanulan puede llegar a desistir de la terapia bastante sencillo. ¿Por qué? Sobre todo si eres un terapeuta que no lo visualiza tanto, porque puedes llegar a estar forzando los límites de la persona. Ahora le vas a decir que no a tu mamá, ahora le vas a decir que no a tu papá, ahora le vas a decir que no a la pareja. ¡Pum! Ya me tronaste una persona que se autoanula. ¿Por qué? Porque si de por sí los límites son un grave problema para ellos, tienen que aprender a hacerlo de maneras más tranquilas. Entonces, ¿cómo normalmente se trabaja? Justamente con esto que vas mencionando. Lo primero es hacerlo desde el lugar en el que menos conflicto les genere. Por ejemplo, en un restaurante o con alguna amistad o con quien tú me digas. Con un mediador, casi. Exactamente, tal vez incluso con un mediador. Aprender a darse ciertos periodos o ciertos momentos o ciertas pláticas donde puedan evitar la palabra perdón o disculpa. Modificarla por, oye, me gustaría que me ayudaras con esto, me haría sentir bien que me ayudaras con esto otro. Es decir, empezar a sustituir este tipo de palabras para que cuando lleguemos al punto de del poner límites, ya esté la persona suficientemente en el entendido de que vale y es importante para su entorno, así como los demás lo son para esa persona. Entonces, es empezar a equilibrar. Por esa misma razón, muchas veces lo que pasa con la gente, por ejemplo, con los amigos o la familia, pues es tan sencillo como decir que no. No es tan sencillo como decir que no. ¿Por qué? Porque toda su vida no le han reforzado eso. Lo que le han reforzado es tú sentadito y calladito. Lo que le han reforzado es tú no digas nada. Lo que le han reforzado es las niñas se ven más bonitas calladitas. Sí. Entonces, todo el tiempo lo que se ha reforzado es eso. Y cuando ya es adulto, pon límites y si no, estás mal. Entonces, no importa por dónde me llegue, de cualquier manera estoy mal. La solución igual recae en lo mismo. Mejor no digo nada. Entonces, así se va como que alimentando este círculo vicioso de las personas que se autoanulan. Eso de forma muy rápida. Sí. Y también, si tú te llegas a cachar con algunas de estas conductas, digo, no significa que tengas un problemón. De repente, y con ciertas personas podemos llegar a tener ciertas tendencias, pues que podemos modificar y empezar a trabajar. Una de ellas va a ser vetar la palabra, pedir disculpas o perdón durante 24 horas. Intenta hacer este ejercicio. Ahí sí, durante 24 horas ni siquiera pidas perdón, o sea, simplemente, obviamente, planteado sin llegar a una exigencia. A menos que sí te hayas equivocado muy cañón. A menos de que te hayas equivocado, gracias. Pegaste a alguien o algo así, sí. Sí, no, pues sí, una disculpa, chocaste, ¿no? Pues no es como que, pues sí. Hazle como quieras, no. Sí, no, pero, hay una disculpa tendrás, no.
oye, de pura casualidad tendrás tal. Bueno, no, ya metí de pura. Me permites, me ayudas con esto, tendrás de casualidad. Porque necesito, me siento mal, quisiera tal. Ahí sí, con estos pequeños cambios de palabras empieza a cambiar de poquito a poquito tu discurso. Yo sé que pareciera que no tiene un efecto y sobre todo si esta es tu tendencia te vas a sentir súper inseguro al inicio. Es normal. Sí. El punto va a ser la continuidad. Sí, exactamente. De hecho, hace no mucho estaba platicando con una persona, con una consultante, tengo su permiso de hablar de esto, y justamente me mencionaba con otro tema muy diferente, pero que tiene que ver con por qué es difícil. Hablábamos del tema del agradecimiento. Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo te fue con tu tarea? Me dice, muy difícil. Yo, ¿por qué? Dijo, la parte difícil no fue agradecer, la parte difícil fue que era tan incómodo. Dicen, sí, porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de acciones. Es muy poco nuestra norma. Lo mismo ocurre con las personas que tienden a la autoanulación. Poner límites, decir lo que quieren es muy difícil porque no es su norma. Entonces, lo primero es que con este tipo de estrategias se van a sentir extremadamente incómodos. Y yo por esa misma razón también tengo que trabajar en la regulación emocional para esa incomodidad, para aprender a no evitar dicha incomodidad. Aprender a hacer estrategias que le ayuden, ejercicios de respiración, relajación, etcétera, pero que me permitan a mí regularme cuando empiece a evitar el pedir disculpas. Eso por un lado. Y por el otro lado también, en algún otro podcast, me parece que fue hace 2 o 3 podcasts, creo que en el caso de Sofía, hablabas justamente de convertir al entorno en coterapeutas. Entonces, sí, en este tipo de perfil también mucho. Requerimos mucho de que la gente se vuelva nuestro coterapeuta. Por ejemplo, y aquí sí, no siempre va a ser que los papás, que los hermanos, va a ser la persona que sea más fácil que sea mi coterapeuta. Por ejemplo, un amigo o una amiga. Oye, necesito que le menciones a tu amigo o a tu amiga que vas a hacer esta tarea y cómo se siente contigo, cómo se siente con tu presencia si no pides disculpas, cómo se siente con tu presencia en general, es decir, obtener una retroalimentación. Porque en ese sentido muchas veces el problema es que también carecemos de una retroalimentación por parte del entorno y a partir de ello pues nosotros creemos que lo estamos haciendo bien al anularnos, cuando en realidad tal vez la gente está diciendo, güey, ahora me caes mejor ahora que estás hablando sí más. Pasa. Y sí pasa, efectivamente. Pasa. Ahora me caes más chido ahora que estás diciendo lo que realmente piensas. Ahora me caes más chido ahora que realmente te escucho más suelto, más suelta. Realmente pasa. Entonces, estos son ciertas estrategias que pueden funcionarte si estás en una situación así. Ahora, ojo, recuerda un punto muy importante que siempre mencionamos. Esto no va a sustituir la terapia. No. Si tú de por sí ya te sientes que te estás autoanulando, que no estás en el mejor estado emocional cuando estás con los demás o que sientes que no importa tanto lo tuyo como lo de los demás, ese de hecho es un muy buen momento para poder ir a terapia. Justo. Porque al final del día vas a ayudar a tu entorno ayudándote a ti. Vas a ayudar a tu entorno estando mejor tú. Y a partir de ello se termina cumpliendo eso que de por sí quieres, que es... Dejar de ser una carga. Dejar de ser una carga. Perdón, creo que ibas a decir otra cosa. No, creo que lo dijiste mejor, de hecho, que de lo que yo lo tenía en la cabeza. Entonces, Eso está buenísimo, porque justamente la terapia termina ayudándote para eso. Y ojo, si tú eres una persona que tiende mucho a la autoanulación y efectivamente tienes un terapeuta que todo el tiempo te está forzando a que limites a la gente, ahí sí te diría, aguas con eso. Entonces, son puntos a tomar a consideración. Bueno, nos encantaría escucharte, saber qué piensas, si te pareció, si no te pareció, si te identificas, si no te identificas, qué has puesto en práctica incluso, qué consideras que puede llegar a funcionar o qué no. No olvides dejarnos tu comentario en la cajita de comentarios, picarle a la campanita para suscribirte a nuestro canal y que te lleguen las notificaciones. Si conoces a alguien que lo necesita también, desde Spotify puedes compartirle este podcast a aquella persona que te interesa. Y bueno, conmigo estuvo el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Recuerda que en Clarion somos tus aliados en el camino a la claridad.